Hay momentos en que no son las circunstancias las que nos cansan, sino la manera en que reaccionamos en la ira, la que roba la paz del corazón. Basta un segundo de pausa, un instante de silencio ante Dios, para conservar aquello que ha costado años construir. Este camino nos enseña a no dejar que las emociones lleven el timón, sino a permitir que la luz del Señor nos enseñe a responder con mansedumbre y sabiduría. Hermanos y hermanas queridos, la palabra de Dios nos invita a entrar en el lenguaje del silencio, donde el alma deja de ser arrastrada por la ira y aprende a mantenerse firme en la paz de Dios. No es un truco psicológico ni una técnica emocional, sino una obra silenciosa que Dios realiza pacientemente en lo íntimo de cada persona. Allí la serenidad deja de ser signo de timidez y se convierte en una cualidad fuerte del creyente. Es quien ha permitido que el Espíritu moldee el corazón, que la palabra ilumine la mente y que la voluntad aprenda a elegir el bien en medio de tantas provocaciones de la vida. Vivimos en un ritmo apresurado, ruidoso y lleno de provocaciones. Una palabra puede herir, un gesto puede incomodar, los límites pueden ser traspasados con rapidez, el corazón se enciende, la mente se llena de juicios rígidos y la lengua quiere responder con palabras que luego pesan como piedras. La realidad muestra que cada vez que dejamos que la ira indisciplinada nos conduzca, perdemos la paz que Dios nos ofrece con generosidad. La verdadera paz no nace de evadir los problemas, sino de aprender a mirar la vida con los ojos de Dios. Jesús es para nosotros el modelo perfecto. Fue insultado, traicionado y golpeado, y sin embargo su corazón permaneció firme, no porque no sintiera dolor, sino porque su amor era más grande que toda ofensa. La clave está en que no se trata de dejar de sentir enojo, sino de no permitir que el enojo gobierne nuestras acciones. Muchos piensan que la ira es algo inevitable, un rasgo inmutable del temperamento. Pero la fe nos enseña que el carácter puede transformarse cuando se entrega a Dios. Las marcas de nuestro temperamento pueden ser sanadas cuando permitimos que el Espíritu Santo toque las heridas más profundas que nadie ve. Muchas veces la ira no brota del presente, sino de dolores antiguos, de la frustración acumulada, de palabras nunca dichas o de injusticias que no han sido consoladas. Cuando alguien nos provoca sin querer, nos tiende un espejo que revela qué parte de nuestro interior aún necesita sanación. Cada vez que la ira surge, puede convertirse en una oportunidad sagrada, una vigilia interior para preguntarnos por qué esto me afecta con tanta fuerza. ¿Qué herida está reabriendo? Si toca mi autoestima, mis miedos o mis vergüenzas. Dios se sirve incluso de las provocaciones para purificarnos y enseñarnos a amar de modo más maduro. Aprender a permanecer en paz comienza por el dominio interior. Quien domina su espíritu es más fuerte que quien conquista una ciudad. Esta enseñanza resuena como un desafío dulce. No es una batalla exterior, sino una lucha silenciosa en lo más hondo del corazón. Y como toda batalla espiritual, no la vencemos con nuestras propias fuerzas, sino con la gracia de Dios. El primer paso es reconocer con humildad nuestra fragilidad y decirle al Señor que no podemos solos, pidiéndole que nos enseñe a responder con su paz. Ocurre algo admirable cuando elegimos el silencio en lugar de la reacción inmediata. El silencio no es rendición.
es sabiduría. Es dar tiempo para que la emoción se aquiete, para que la razón, iluminada por Dios, pueda hablar. Muchas discusiones se habrían evitado si alguien hubiese tenido el valor de callar a tiempo. Callar no para reprimir, sino para discernir. Una palabra pronunciada en la ira puede destruir en segundos lo que costó años edificar. También necesitamos comprender que no toda provocación merece respuesta. No toda incitación es una invitación al combate. Hay palabras cargadas de veneno que no buscan diálogo, sino herir. Entonces, la calma se vuelve un escudo espiritual, una manera de no dar poder a quien pretende sacarnos de nuestro centro, una decisión de no permitir que otros dicten cómo debemos sentirnos. La paz interior es un tesoro y debe ser custodiada con cuidado. Jesús nos invita a aprender de su corazón manso y humilde. La mansedumbre no es pasividad, es fuerza bajo control, la capacidad de tener poder y, aún así, elegir el amor. Al responder con calma desarmamos al que ataca. Al elegir no enojarnos rompemos el ciclo de la violencia emocional. Al decidir perdonar, aunque cueste caro, liberamos al alma de una carga que no le corresponde llevar. Sin embargo, la paz no nace espontáneamente en el momento del conflicto. Se cultiva en la intimidad cotidiana con Dios. Quien ora, quien se examina, quien sabe escuchar por dentro, reacciona de otra manera. La paz no es un destello pasajero. Se entrena cada día en gestos pequeños. Respirar antes de hablar, escuchar antes de juzgar, pedir luz antes de responder. Así se forma un corazón sereno. A la vez, aprendemos a separar nuestro valor personal de la opinión superficial de los demás. Muchas veces nos enojamos porque nos sentimos poco respetados, menospreciados o atacados. Pero cuando sabemos quiénes somos ante Dios, las palabras humanas pierden poder. Si Dios nos ama, nos sostiene y nos guía, ¿por qué permitir que una frase humana nos robe la paz? La calma brota de una identidad firme. La experiencia demuestra que esto no es fácil. Hay días en que el cansancio, el estrés y las preocupaciones debilitan nuestras defensas interiores. Cuando estamos exhaustos, somos más vulnerables a la ira. Cuando faltan el descanso, la oración y el cuidado del interior. Una chispa pequeña puede incendiar el bosque. Por eso, custodiar la paz implica también cuidar el cuerpo y el alma. Vivir sin enojarnos con nadie no significa vivir sin límites. Podemos ser firmes sin violencia, decir no sin gritar y corregir sin humillar. La calma no nos quita autoridad, la fortalece. Una palabra serena pesa más que un grito. Una mirada en paz dice más que 1000 reproches. La palabra de Dios nos invita a iniciar este camino con paciencia y con compasión hacia nosotros mismos. No te condenes cuando tropieces. Cada intento cuenta, cada vez que eliges la calma. Aunque sea por unos segundos, estás entrenando el corazón. Dios no pide una perfección inmediata. Espera un corazón dispuesto y puedes creerlo. Cuando la paz empieza a habitar en el interior, el ambiente también cambia. Las relaciones se sanan, disminuyen las tensiones y el alma descansa. Conserva esta imagen del corazón como un lago. Cuando está en calma, refleja el cielo con claridad. Cuando se agita, todo se distorsiona. Que aprendamos a custodiar ese lago para que
Incluso cuando sople el viento, gracias a la gracia de Dios, el corazón permanezca en su paz. Hermanos y hermanas queridos, profundicemos juntos en el arte de responder con paz en lugar de reaccionar con prisa, para que el corazón sea moldeado cada día por Dios a través de la oración. El silencio y el cuidado personal. La sabiduría enseña que quien tarda en airarse es grande de entendimiento. No es un consejo genérico, sino la llave que abre una vida libre de la esclavitud de los arrebatos. Cuando la lectura de la palabra se une a la oración y al silencio, Dios habla en lo íntimo, toca lo más hondo del alma y va transformando poco a poco esas olas emocionales que parecían incontrolables. Allí descubrimos que la paz no es fingir que no pasa nada, sino la gracia para saber qué conviene decir, qué conviene callar y cuándo dar un paso atrás para custodiar el corazón. Algo que parece sencillo tiene, sin embargo, un gran efecto. Cuidar el cuerpo y la vida espiritual. La ira suele intensificarse cuando estamos exhaustos, hambrientos, estresados o desconectados de nuestro centro espiritual. Un buen descanso, una alimentación sana, momentos de oración silenciosa y esos pasos lentos en el balcón para respirar conscientemente en la presencia de Dios. Todo ello dispone la mente y el corazón a responder desde la claridad y no desde el impulso. La paz exige preparación y vigilancia. Aprender a responder en lugar de reaccionar es un arte espiritual. La reacción nace del instinto defensivo, la respuesta del discernimiento y del amor. Antes de hablar o actuar, detente para respirar, observar y conversar con el Señor. Pregúntate si esta palabra o este gesto contribuirán a la paz o avivarán el conflicto. Ese momento de pausa es, o lo ves, obediencia a Dios y cuidado del propio corazón y del corazón del prójimo. Cada vez que reservamos un pequeño tiempo para reflexionar, sembramos una semilla de serenidad en la tierra del alma. Dominar la ira está íntimamente ligado a la virtud de la humildad. Cuando aceptamos que no somos dueños absolutos de las circunstancias, que no necesitamos imponer una justicia inmediata a nuestra manera, quedamos liberados del peso de tener que ganar a toda costa. Dios es justo y perfecto en su tiempo. Cuando aprendemos a confiar en su providencia, podemos soltar las ofensas que nos cargaban y vivir con mayor libertad. Entonces la calma deja de ser un acto aislado para convertirse en reflejo de la fe. La paz llega como fruto de la confianza, no como espectáculo de represión. Una vez que la paz impregna la vida, transforma silenciosamente nuestras relaciones. Una persona que conserva la ecuanimidad crea un clima de confianza, cariño y respeto. La ira, por el contrario, es como humo tóxico. Enturbia el ambiente y hiere a los cercanos. Cada gesto de paciencia, cada palabra medida, cada silencio elegido es testimonio de que el amor de Dios puede tomar el timón incluso en medio de la provocación. Practiquemos un ejercicio concreto. Identifica un recuerdo que todavía despierta molestia en tu interior. No lo evites. Entra en un momento de oración íntima, respira lenta, profundamente y ofrece ese sentimiento al Señor,
pidiéndole que toque la herida y transforme la emoción. Hazlo con honestidad, sin prisa, con la certeza de que Dios puede purificar el corazón y enseñarte a permanecer sereno en cualquier situación. Imagina el corazón como un jardín. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra es una semilla. La ira y el resentimiento son maleza que pronto ahoga las flores de la paz. En cambio, la oración, el perdón y la paciencia son flores que embellecen y armonizan el interior al amanecer, cuando la luz suave roza los tejados y el mundo parece contener la respiración. Es una hora de gracia para reconocer la presencia de Dios en nuestras emociones. La ira, aunque poderosa, no es invencible. Es como un fuego que puede consumirnos si lo dejamos crecer. Pero ofrecido al Señor se convierte en luz que guía. Debemos aprender a observar la ira sin identificarnos con ella. La emoción llega como un visitante. Acógela con conciencia, reconoce su presencia, examina su origen y permite que se marche. No luches contra ella con violencia, ilumínala con la verdad de Dios. La renovación comienza en lo secreto de la mente. Cuando revisamos lo que nos hiere, cada provocación es un espejo que refleja nuestras debilidades y heridas no sanadas. Alguien nos interrumpe, nos critica, nos ignora y la chispa brota si sabemos pausar, respirar e invocar la presencia del Señor. Podremos mirar más allá de la ofensa inmediata y reconocer que la reacción del otro también nace de su propia herida y confusión. Esta comprensión no excusa la falta, pero nos libera de responder con violencia y nos permite actuar desde la paz interior. La oración breve y constante se vuelve un escudo protector, una súplica sencilla. Señor, calma mi corazón. Enséñame a actuar con amor. Puede transformar la tensión en serenidad, repetida con sinceridad. Prepara la mente y el corazón para responder en la gracia. La oración nos conecta con la fuente inagotable de paciencia y nos recuerda que no estamos solos en la lucha contra la ira. Junto con la oración, la práctica del silencio es refugio del alma. En medio del ruido y de la multitud de opiniones, el silencio interior es el lugar donde Dios habla y el espíritu se fortalece. Antes de responder a una palabra hiriente, antes de reaccionar ante una injusticia, busca un momento de quietud. Escucha tu propio latido y permite que la verdad divina ilumine tu pensamiento. Muchas veces la ira surge porque actuamos con prisa, sin discernimiento, imponiendo precipitadamente nuestro juicio. El silencio nos devuelve la claridad y prepara la virtud de la prudencia. Aprender a comunicarnos con bondad también es un arte espiritual que domina la ira. Cuando la tensión aumenta, elegir palabras medidas, un tono sereno y una escucha auténtica puede desactivar conflictos antes de que escalen. La respuesta amable apacigua el enojo. La paciencia no es debilidad, es fuerza guiada por el amor. Cada palabra controlada es un acto de obediencia a Dios y un vallado que protege la paz en el hogar, en el trabajo y en la comunidad. Además, la gratitud es un antídoto contra la ira. Cuando nos concentramos en las bendiciones presentes, aunque pequeñas, nuestra mirada cambia. Reconocemos que los contratiempos y provocaciones son temporales, mientras que el amor de Dios permanece. Ejercitar la gratitud cada día, incluso en medio de disputas,
fortalece la resiliencia emocional y nos recuerda que no controlamos todo, pero sí podemos custodiar el corazón. Aprendamos a reconocer las señales físicas de la ira: el corazón acelerado, la tensión en los hombros, la respiración corta. Son avisos que nos permiten actuar antes de que la emoción nos domine. Detente, respira hondo, vuelve tu atención a la presencia de Dios y recupera poco a poco el equilibrio. La paz se cultiva con conciencia y práctica, no con deseos superficiales de control. El perdón, ya mencionado, se profundiza cuando entendemos que debemos liberarnos también a nosotros mismos. Guardar rencor es atarnos, es combustible para el fuego de la ira. Soltar la necesidad de tener razón, humillar el yo y ofrecer misericordia son actos de libertad interior. La verdadera fuerza está en amar cuando cuesta, en permanecer mansos cuando el mundo nos empuja a reaccionar. La iglesia nos invita siempre a una práctica concreta. Cuando asome la ira, detente y cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces. Visualiza a Cristo delante de ti y en tu interior entrégale cada pensamiento doloroso. Siente cómo la carga se disipa y el corazón se abre a la paz. Practícalo cada día. Al principio puede parecer inestable, pero la constancia hará que la calma se convierta en tu primera respuesta y no en la última opción. Permanece con esta imagen entrañable: un lago sereno. La ira es como piedras que caen, formando ondas que alteran la superficie. Cada acto de oración, cada respiración consciente, cada perdón otorgado es como la mano de Dios que se posa y aquieta las aguas. Con una práctica perseverante, el corazón aprende a permanecer en su lugar, de modo que incluso en grandes sacudidas, conserve la paz como don de aquel que ha puesto su morada en nosotros. Hermanos y hermanas queridos, entremos en la profundidad de la paz duradera, donde el corazón aprende a establecer límites saludables, a perdonar sin cesar y a alimentar la mente con pensamientos que traen concordia. No podemos cambiar todos los comportamientos de los demás, pero siempre podemos elegir cómo responder. Apartarnos temporalmente de una situación tensa para recuperar el aliento. Mantener un lenguaje respetuoso aún en el desacuerdo, o elevar una oración en silencio en medio del conflicto. Son opciones sencillas pero poderosas que impiden que el corazón sea arrastrado. Vivir así no es debilidad, es fortaleza espiritual. Porque la verdadera batalla no es contra las personas, sino contra todo lo que amenaza la paz del corazón, como las reacciones impulsivas, los hábitos arraigados y las zonas sombrías aún no sanadas. El perdón continuo es el pilar de una paz perdurable. Cuando perdonamos, soltamos la ira y damos espacio para que crezca la misericordia. Perdonar no significa restar importancia al daño, sino convertirlo en una oportunidad de madurar en la virtud. Cada vez que elegimos perdonar, nos acercamos más a Cristo, quien amó incluso a quienes le hicieron sufrir. La práctica del perdón nos enseña a mirar más allá de la ofensa, a reconocer la dignidad del otro y a mantener limpio el corazón.
De ahí brota poco a poco la libertad interior para no seguir cautivos de la ira, sino administrar con sabiduría nuestras emociones. Al mismo tiempo, estamos llamados a alimentar la mente con pensamientos de paz. Lo que escuchamos y contemplamos se impregna en nuestras emociones y conductas al inspirarnos en la palabra de Dios, en los ejemplos de los santos y en testimonios de paciencia. Quedamos fortalecidos para permanecer en la serenidad. El fruto del Espíritu no llega de repente, se cultiva cada día con momentos de recogimiento, deteniéndonos a percibir la belleza de la creación y a reconocer la presencia de Dios en lo más cotidiano. Así adquirimos la distancia necesaria frente a los pequeños roces y conservamos la armonía, aunque el mundo se tambalee. Nuestro corazón puede convertirse en refugio de paz cuando se abre a la oración, al recogimiento interior y a la confianza. La humildad es una llave esencial, porque nos ayuda a aceptar que no podemos controlarlo todo y que no siempre seremos comprendidos. Gracias a la humildad nos liberamos de la necesidad de reaccionar con ira, aprendiendo a vivir en paciencia y entrega. Cada desafío se vuelve entonces una oportunidad de crecer en la fe y en la serenidad. La paz no es ausencia de conflicto, es la presencia de Dios en medio del conflicto. Cuando la vida cotidiana se vive con intención de amor y paciencia, cada gesto pequeño se vuelve un acto de adoración silenciosa. Esta serenidad exige una disciplina interior arraigada en la oración. La paz no depende del comportamiento ajeno, sino de la decisión de permanecer en la gracia que Dios concede. Jesús prometió su paz, una paz que alimenta el alma día tras día. El hábito de la gratitud también suaviza el corazón. Al reconocer las pequeñas bendiciones que siguen presentes, nuestra mirada se purifica y nuestras reacciones se vuelven más suaves. Reconocer los propios límites y escuchar más nos dispone a orar con sabiduría y amor. La verdadera fuerza no consiste en controlar a los demás, sino en mantener la integridad y la paz interior para reflejar el rostro de Cristo en cada cosa pequeña. Finalmente, vivir en paz es vivir con intención. Cada palabra y cada decisión se transforman en una oportunidad de irradiar luz sanadora a nuestro alrededor. Esa vida se convierte en un testimonio de que la auténtica fortaleza reside en la capacidad de permanecer en paz y responder desde un corazón guiado por Dios. Que el corazón de cada uno permanezca siempre abierto a la gracia, para que día a día seamos un pequeño signo que refleje el amor y la paz de Cristo en medio del mundo. Amén.